La gloriosa palabra del Señor, Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a leer en este capítulo maravilloso, capítulo 2 de los Hechos. Bendito el Señor. Leamos desde el versículo 41 al 47. Dice así la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3,000 personas. ¿Sigan? Amén, amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amén, bendito el Señor. Pueden estar cómodos, vamos a seguir. Bendito el Señor. Bueno, hermanos, muy agradecido con el Señor por permitirme estar con ustedes en este maravilloso evento. En verdad se siente la presencia del Señor, viendo tantas maravillas. De pronto alguien dirá, bueno, ¿cuáles maravillas? Cada persona salva es un gran milagro de Dios. Amén. Oyendo esta historia, pues estamos en la historia de los 80 años de la iglesia, pero oyendo también la historia de esta región, conociendo a nuestro hermano que presentaron, hermano anciano, y uno se da cuenta que en verdad esta obra es de Dios. Esto nadie lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Amén, bendito el Señor. Qué bueno es que la juventud de esta mañana tengan un gran anhelo en su corazón de decir, bueno, esta es mi oportunidad. Amén. Así como lo tuvimos nosotros, yo también estoy en el tiempo ya final de mi carrera, porque he recorrido 54 años de vida cristiana y 51 años de ministerio. Entonces, para mí es un gran honor, un gran gozo, y recordar que Él me ha sostenido, amén, y me ha usado. No hay nadie que sea fuerte para decir yo estoy porque soy capaz, no. Todos somos débiles, amén, pero dice la Biblia que cuando tenemos debilidad, entonces Él manifiesta su poder. Amén, amén, bendito el Señor. También mirando los pastores jóvenes. Oiga, uno se goza cuando ve a los jóvenes pastores. Y uno siente, digamos, un gran aprecio por ellos. Por eso cuando uno oye con un joven fracasó o que se fue para otra organización, uno le duele, porque uno lo que espera es que estos hombres lleguen al final caminando con el Señor. ¿Cuántos quiere de eso? Todo, ¿verdad? Bendito el Señor. Seguro que en la mano del Señor nadie fracasará. Llegaremos hasta la meta final. Amén, amén. Bendito el Señor. Bueno, estamos en estos 80 años celebrando. Anoche les decía que un gran número incontable de personas que intentaron llegar a la meta y no lo alcanzaron. Pero seguramente que no fue porque Dios falló, sino porque ellos tomaron otra ruta, o se dejaron llevar por el pecado, por el mundo. Pero nadie que camine con Cristo fracasará, llegará victorioso hasta el final de la vida. Amén, amén. Pero ahora estamos ya caminando en otra década. Dentro de 10 años estaremos celebrando
si el Señor no ha venido por su iglesia, porque creo que todos creemos que el arrebatamiento de la iglesia de la tierra es inminente. ¿Qué quiere decir? Puede suceder en cualquier momento. ¿Cuántos están convencidos de esto? En cualquier momento puede suceder. Amén. Bueno, estaremos celebrando los 90. Amén. Gloria al Señor. Y así sucesivamente hasta que el Señor nos traslade de esta tierra. Entonces, el tema que me ha dado el Señor para todos nosotros, porque el predicador también recibe. Amén. El propósito de Dios es la iglesia. Amén. El propósito de Dios es la iglesia. Yo quiero que, porque esta es una explicación que hay que hacerla no como con tanto ruido, como sino que la gente vaya captando, amén, que vaya aprendiendo, porque esto es muy interesante. Entonces ya leímos lo que dice, por ejemplo, el versículo 41 y 42, y luego el 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quisiera que pensáramos qué es lo que es la iglesia, porque hermanos, el mundo está inundado de iglesias por todas partes. Tenemos la iglesia tradicional, que es la que dice que fuera de ella nadie se salva, y así sucesivamente. Y aún grupos llamados cristianos, líderes llamados cristianos, que han fundado, que predican por todas partes. Quiero decir que esto que voy a decir no lo hago con arrogancia, ni lo hago para juzgar, ni lo hago para condenar, sino para declarar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Amén. Qué bueno que el creyente esté bien fundado, bien edificado, como el pastor también, porque no podemos esconder que algunos dicen: bueno, me voy de acá, aquí no, yo no puedo estar, voy a buscar algo mejor, o tengo un proyecto. Con todo el respeto, no hay ningún proyecto de los seres humanos que pueda prosperar, porque solo el Salvador del mundo que tiene el proyecto. Él es el arquitecto y constructor de la iglesia. Él es Dios, Él es el Salvador, amén. Él es el Redentor, Él es el que llama a la gente, Él es el que la sostiene, Él es el que la guarda. Es decir, la iglesia es de Jesucristo. Él la compró con su sangre, la amó tanto que entregó su vida por ella, amén. Él se fue a la cruz, como dice la Biblia, menospreciando el oprobio, porque ir a la cruz fue una vergüenza pública. Ir a la cruz en aquellos tiempos, hermanos, era la pena de muerte para los malhechores. Por eso dice la Biblia desde el Antiguo Testamento: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque eran los malhechores que eran colgados. Pero Jesucristo, siendo Dios, amén, el santo de los santos, el perfecto, ocupó el lugar de los pecadores, porque los que merecíamos ir a la cruz por nuestros pecados éramos nosotros, pero Él ocupó nuestro lugar en la cruz para tener una iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces quiero que pongamos atención a esto, todos los jóvenes que están acá, todas las jovencitas, todos los ancianos, todos los pastores, amén. Qué bueno es entender estas cosas. Entonces,
Dios desde el principio, desde antes que el mundo fuera, Él siempre quiso que el ser humano le conociera a Él. Amén. Que lo reconociéramos como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial. Pero Dios, como sabe todas las cosas de antemano, Él no es como nosotros que tenemos un pasado y un futuro. Dios vive en un eterno presente, Él sabe todo. Amén. Así que Él sabía que la gran mayoría de la raza humana no creería en Él. Él no indujo a nadie ni induce a nadie a que no crea. Porque la salvación es para todo el mundo. La muerte de Cristo en la cruz fue para llevar el pecado de todo el mundo. Amén. Y mire cómo lo dice aquel famoso versículo de San Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. No se refiere al sistema mundano, sino a la gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí sí hace ya la diferencia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, siempre Dios quiso tener un pueblo. Por eso llamó al pueblo de Israel, lo formó desde Abraham, para tener un pueblo que lo glorificara, lo amara y le sirviera. Pero ya sabemos la historia de Israel, una historia muy triste, por tanta desobediencia, por no adorar al Señor de todo corazón. Solo hubo un grupo de personas del Antiguo Testamento que caminaron con Él por fe. En el Antiguo Testamento hay personas que se salvaron, pero fueron pocos. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, ahí está diciendo los que caminaron por fe. ¿Fe en qué? Fe en la promesa que Dios había pronunciado en el principio. Esa promesa es Cristo. Desde Génesis capítulo 3 está dando la promesa cuando le habla a la serpiente antigua, a Satanás, y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Eso se cumplió en la cruz. Amén, gloria al Señor. Mire, la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. La herida mortal que le dio la simiente de la mujer, la cual es Cristo, a Satanás, fue mortal. Amén. El enemigo lo hirió en su parte física. Por eso dice en el calcañar, que viene siendo como el talón de la persona. Es una herida que no hizo sino algo muy leve por su muerte en la cruz. Entonces, cuando llegamos a Efesios capítulo 1, vamos a ir a ese capítulo, y quiero recordar que anoche estábamos mirando en San Mateo 16, cuando aquellas palabras, porque anoche estudiamos sobre conocerlo, porque Él dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Contestaron los apóstoles, contestó el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Oigan estas palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Oiga, edificaré mi iglesia. Jesucristo es el único que tiene iglesia. Es el único que funda iglesia. Amén. Los predicadores, pastores, somos servidores de Él, siervos de Él, que usa para estas cosas.
Pero ahora vamos a mirar por la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, lo que Él promete desde el principio. Porque uno dice, bueno, pero yo soy salvo, me gozo en la salvación. Pero qué bueno es entender cómo fuimos salvos, qué fue lo que pasó. Y cuando uno lo entiende, se goza más. Y cuando no lo entiende, es posible que desprecie la salvación, que la descuide. Así dice también el libro de los Hebreos capítulo 2. Él dice, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oiga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es otra manera en que el creyente puede dejar de llegar a la meta por un descuido de su salvación. Pero aquí en capítulo 1 de Efesios vamos a mirar. Mira el versículo 3, si tiene la Biblia abierta allí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es esto? Lo que está diciendo el apóstol, y el versículo siguiente lo dice. Esta bendición que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es allá en la eternidad, antes que el mundo fuera. Amén. O sea que la iglesia no es una obra de hombres, ni es por casualidad. La iglesia es el propósito de Dios desde la eternidad. Ya Él lo sabía todo. Él nos conocía a nosotros antes de fundar el mundo. ¿Por qué? Porque Él vive en un eterno presente. Él tiene el atributo de la presciencia. ¿Qué quiere decir? Conocimiento anticipado de las cosas. Todo lo sabe de antemano. Amén. Y escuche lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él. Amén. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Y también dice, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos y amigos, para que el ser humano llegue a ser delante de Dios santo y sin mancha, tiene que ser que Dios mismo haga la obra para que el ser humano pueda llegar a hacer eso. Nadie, ninguna religión en el mundo podrá llevar al hombre a esa condición. Al contrario, lo desvía más de Dios. Pero aquí sigue el apóstol Pablo con esta gran revelación explicando. Es como el proceso que estableció desde antes de la fundación del mundo para que exista la iglesia. Amén, hermano. Por eso esto es maravilloso cuando uno oye a los hermanos cantando, la gente aplaudiendo, hablando nuevas lenguas. Esto es una maravilla. Vea, la iglesia es un milagro de Dios en la tierra. Usted es un milagro de Dios en la tierra. Esto no lo alcanza a nadie. Esto viene del cielo. Por eso los que quieren fundar iglesias, dejando de lado la doctrina. Figúrense, hermanos y amigos, que para ser de la iglesia tiene que suceder un milagro en la persona para que sea miembro de la iglesia. No me refiero a la parte administrativa, sino espiritual. Amén. Oiga, mire, solo por el nuevo nacimiento alguien es de la iglesia. Así que pueden haber multitudes que cantan y adoran y hacen de todo, pero si no han pasado por el nuevo nacimiento, no es miembro del cuerpo de Cristo. Como les dije al comienzo, no es juzgando ni condenando, sino declarando la verdad que dice la Biblia. Amén, amén, bendito el Señor. Aquí nos está hablando del proceso. ¿Qué es lo que Dios en su plan de salvación tenía? Y al apóstol Pablo le he revelado.
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso nunca podremos dejarlo de lado. Dios nos escogió para ser santos, amén, para que caminemos con Él en santidad. Luego dice, el segundo paso que vemos aquí en este proceso que Dios tenía preparado para que todo se cumpliera, dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué quiere decir la palabra predestinar? Quiere decir destinar antes que exista. Eso quiere decir predestinar. Así que usted y yo estamos aquí esta mañana porque fuimos predestinados. Él nos conocía antes, figúrese usted, qué maravilla. No estamos aquí por casualidad, sino que Él nos trajo porque nos tenía en su plan. Pero hay una doctrina sobre esto de la predestinación que está equivocada. Es esta doctrina que se ha presentado y es muy antigua. Y si usted lee algo, ojalá tenga la capacidad de poder entender que no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se plantea esa doctrina? Se plantea de que Dios, antes de la fundación del mundo, Él escogió quién se va a salvar y quién se va a perder. Oiga, eso es lo que dice la doctrina errada, pero la Biblia no dice eso. Él le dice que nos predestinó, pero si seguimos leyendo vamos a entender cómo nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos. Amén. Y ahora que sigue allí, ¿la tiene la Biblia abierta? Por medio de Jesucristo. O sea que Él no predestinó personas, sino un pueblo en Cristo. Y la puerta está abierta para que todo el que quiera ser de ese pueblo crea en Jesucristo. Amén. Y si cree en Jesucristo, entonces nace de nuevo. Porque como le dice el Señor a aquel hombre judío, hombre digamos de los mejores, de esos fariseos que pasaban allí en el templo, leyendo la ley, tratando de ser justos. Él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hermano, nadie podrá ser de la iglesia si no nace de nuevo. Amén. Eso no es un capricho nuestro, eso lo dijo Jesucristo, ahí está clarito. Amén, gloria al Señor. Ahora, ¿cómo nace de nuevo la persona? Hay que predicarle el evangelio para que él lo crea. Y cuando lo cree, se opera el milagro del nuevo nacimiento por la palabra y por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, algunos creen diferente. Dicen que el nuevo nacimiento se trata del arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y bautismo del Espíritu Santo. Y nos critican porque predicamos lo que predicamos. Pero la Biblia es clara cuando dice del nuevo nacimiento. Dice del agua y del Espíritu. Esa agua no es el bautismo. Amén. Esa agua que está diciendo es la palabra. Porque la Biblia en todas partes está demostrando que el símbolo de la palabra de Dios es el agua. Amén. Por eso, cuando se predica el evangelio, mire cómo se predica el evangelio. El hombre que está predicando, cualquiera que predique, no solo desde el púlpito, sino cualquier creyente que esté evangelizando al que está a su lado, al vecino, al compañero de trabajo, y le está hablando del evangelio como debe hablarle, esa persona está predicándole el evangelio. Por eso hay que aprender, hermanos, cómo es esto, para uno no poner las cosas al revés. Porque hay creyentes que le dicen, bueno, si no dejas de vestirte así, así no te salva. Si no dejas de fumar, no, eso no es así. Hay que predicarle que Jesucristo es el Salvador del mundo, que hay que recibirlo como Salvador, y Él es el que transforma. Amén. Nadie tiene que dejar nada para venir al Señor. Bueno, ahora que ya dejé el pecado, ahora vengo a Cristo. Es un error.
Amén. Y muchos dicen, ahora que yo deje de hacer esto, ahora que deje de hacer lo otro, entonces me entrego. No, tienes que venir con toda la carga del pecado a los pies de Cristo y Él te la quita. Amén. Y se opera el nuevo nacimiento. Alabanzas a su nombre. Escuche, el nuevo nacimiento para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, bendito el Señor. Y luego dice el propósito, lo que Él quiere con este pueblo que nace de nuevo, con este pueblo que se salva, con cada mujer, con cada hombre que pasa por el proceso, que ese proceso está basado en el sacrificio de Cristo en la cruz, sepultura, muerte y resurrección. Él es el Salvador, el que crea ese mensaje. Entonces nace de nuevo, amén. Y si nace de nuevo, es un hijo de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Y no se me resienta a nadie, pero no es para ofender. Pues no predicamos para ofender, ni predicamos para juzgar, ni para condenar. Predicamos declarando la verdad de Dios. Amén. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque nos creó. Pero para ser hijos tiene que suceder el milagro del nuevo nacimiento por la predicación del Evangelio. Amén. Lo dice San Juan en su capítulo 1. Dice, en el mundo estaba Jesucristo, amén. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Mas a todos los que le recibieron, gloria a Dios. Eso, todos los que le recibieron, está hablando de todas las naciones. Aún los judíos que le recibieron, porque los apóstoles eran judíos y creyeron en Él. Israel como pueblo lo rechazó y lo crucificó, pero muchos judíos creyeron en Jesucristo. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no es nacimiento natural. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga, engendrados por Dios. Amén. Engendrados por Dios. Y Dios engendra por su espíritu y por la palabra. Amén. Porque estamos viendo todo este movimiento, y así ha sido todas las convenciones que se están haciendo, cada culto, donde quiera que esté la iglesia reunida hoy, la gente está gozándose, la gente está satisfecha, la gente siente a Dios en su vida, porque esto es un milagro maravilloso que Dios ha hecho. Amén, amén. Entonces miren el proceso que Dios ha usado para esto. El nuevo nacimiento, hermano, amiga, amigo. El nuevo nacimiento se opera creyendo en Jesucristo. Y el que ha nacido de nuevo es el que sabe qué es lo que sucedió en su vida. Hay un cambio de mente, ¿verdad? Hay un cambio de propósito en la vida. Hay un cambio de corazón. Como dice la palabra literalmente, arrepentirse es dar media vuelta y seguir en sentido contrario. Por ejemplo, si alguien va de aquí para allá, seguro que a su espalda estamos nosotros y al frente está la calle. Pero si da media vuelta, ¿qué pasa? Queda con la espalda para allá y el rostro para acá. Amén. Espiritualmente eso es lo que sucede con el arrepentimiento. Y recuerdo aquellas palabras del profeta Isaías, capítulo 55, cuando dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Eso es lo que sucede, el arrepentimiento. Ahora se está usando la modalidad, cualquiera se proclama pastor, se proclama predicador y abre una sala, pone sillas y ya soy pastor. Vuelvo y digo, esto lo decimos para que miremos qué es lo que dice la Biblia. Amén. Es un error, porque nadie, dice la Biblia, nadie podrá hacerse pastor él mismo ni decir Dios me llamó, porque ese no es el sistema que Dios ha establecido. En Romanos capítulo 10 es donde dice todo el proceso, y claro, en otras escrituras más, pero la más precisa es esta, cuando dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén, gloria al Señor. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Dice, en cuanto a los sacerdotes, dice: nadie toma esta honra para sí, sino aquel que fue llamado por Dios. Porque si la iglesia la miramos como organización, y aún la organización nosotros la conocemos y la apreciamos. Y yo digo, porque la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la parte administrativa es una organización, pero espiritualmente es un organismo. Amén. Porque es el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Pero en esta organización llamada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí me llamó Cristo, aquí me salvó. Amén. Y yo aprecio la organización. Y tenemos que ser leales. Tenemos que tener gratitud. Me refiero a la iglesia, para que ustedes me logren entender, ¿no? Porque estamos hablando porque hay otra organización que no se llama Pentecostal Unida de Colombia, pero creen lo mismo que nosotros, y es la iglesia del Señor. Así que no es el nombre ni es el reglamento, sino lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. El reglamento es para organizarnos, y claro que el reglamento sí tiene de la Biblia, porque se hace, amén, a la par de lo que la Biblia dice, para que la iglesia se administre bien. Lo que me refiero es que cualquiera dice: bueno, esta es una organización, yo puedo hacer otra, y se va de su cuenta a fundar. Es un error tremendo que se comete, porque nadie puede tomar decisiones sin que Dios se lo haya indicado, y si Dios se lo indica, siempre irá dentro del orden, nunca fuera del orden. Amén. Dios aprueba lo que va dentro de su orden. Amén, amén. Bendito el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que todo este proceso de la salvación ha sido preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, eso de la gracia, eso es profundo y maravilloso. Ojalá que el creyente lo pueda captar, lo pueda entender. Por eso es que en este mismo capítulo 1 San Pablo ora para que los creyentes tengan revelación y puedan entender. Somos dados algo que no es malo, porque es muy agradable, es la emoción de sentir a Dios. Eso no es malo, eso es bueno, pero lo más importante es el conocimiento que tenga la persona. ¿Cuántos dicen amén? Es el conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí dice
que es para alabanza de la gloria de su gracia. De pronto el creyente que no está bien versado y no ha cantado bien esto, bueno, en una convención como esta se goza y salta porque aquí hay música, porque aquí hay cosas bonitas, pero allá en la casa de pronto no adora así. O sea que esto de la alabanza no es aquí en el culto nada más, tiene que ser allá en el trabajo también, tiene que ser en el momento de aflicción, en la casa. Cada casa donde viven creyentes debe ser un lugar donde se adora a Dios. La adoración es la adoración más efectiva y la alabanza más efectiva es la individual. Amén. Sentir el Espíritu Santo y hablar en lengua, lo más efectivo es en la vida privada. Amén, hermanos. San Pablo corrigió a los corintios porque hablaban en lenguas en todos los cultos y todos hablaban a la vez. Y Pablo les dijo, bueno, si llegare uno que no entiende estas cosas y los oye a todos hablando en lenguas, no dirán que estáis locos. Y dice, pero doy gracias a Dios. Mire lo que dice Pablo, porque algunos escritores han dicho que Pablo prohibió el hablar en lengua. No, no lo prohibió. Más bien lo confirmó porque él hablaba en muchas lenguas en su vida privada. Es como los que dicen, ya los pentecostales de la Pentecostal Unida de Colombia ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Nunca hemos dicho eso ni lo diremos. Amén. La gente sigue recibiendo el don del Espíritu Santo. Amén. Hablando en nuevas lenguas. Y todos los pastores creemos que somos pastores por un don del cielo, que no podemos predicar sin la unción del Espíritu, sin la revelación del Espíritu. Seguimos firmes creyendo en el bautismo del Espíritu Santo, con una pequeña diferencia que dice la Biblia. La Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo, voy a citar tres partes así rapiditas, porque estamos para declarar lo que dice la Biblia. Hechos 1:8. Amén. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No les toca a ustedes, en este momento no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le estaban preguntando por el reino milenial. Si no, ahora no es el reino milenial, pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí no está hablando de nuevo nacimiento, está hablando es de recibir poder para ser testigos. Porque la obra del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu solamente. El bautismo del Espíritu es un acto intermedio de esa obra maravillosa que comienza desde el día que alguien oye el Evangelio. Comienza la obra del Espíritu. Y como dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:6, él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo le digo a ustedes, hermano, cuando yo leí ese versículo me alegré mucho, cuando yo entendí que el que está trabajando en mi vida es el Espíritu de Dios desde que me convertí a Él. Digo, si Él está haciendo la obra, yo lo que tengo que dejar es que Él la haga, porque hay mucha gente que impide que el Espíritu siga haciendo la obra. Entonces el Espíritu Santo es el que está trabajando. Desde el día que usted y yo oímos el Evangelio y creímos, el Espíritu Santo está haciendo la obra, nos está perfeccionando. Yo creo que si aquí preguntáramos, levante la mano el que cree que ya está perfecto, nadie la levantaría. Amén. Con este recorrido que llevo yo de vida cristiana, digo, yo sé y estoy convencido, Él sigue haciendo la obra. Amén. Y qué bueno que uno diga, aquí estoy, Señor, sigue trabajando en mi vida. Y el trabajo que Él hace es regenerando la persona, regenerando su moral, guiándolo, fortaleciéndolo. Entonces ahí está clarito: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en San Lucas capítulo 24
versículos 47 en adelante. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ya eran seguidores de él, ya eran hijos de él. Amén. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Hermanos, que no podemos tomar el bautismo del Espíritu como lo único, no. Es una obra intermedia, es un acto intermedio de esta obra maravillosa del Espíritu. Y dice para qué es. Pero recibir, no, dice allí, para que sean investidos con poder desde lo alto. Es decir, yo ya me voy hacia mi trono celestial, ustedes van a continuar con la obra de predicar el Evangelio. Y no pueden hacerlo solo por lo que han oído o lo que han visto. Ustedes necesitan ser llenos del poder del cielo. Amén. Una vez más dice, para lo mismo, para predicar, para los dones, para los ministerios, gloria al Señor, para ser guiados, para la propia vida espiritual, se necesita la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que seguimos creyendo en el bautismo del Espíritu. Y le decimos a todos los creyentes, amén. Y mire que en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, que lo citamos tanto, allí dice el Señor, dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí sí es el agua, ¿no? Donde nos bautizan. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces habla del bautismo del Espíritu Santo no como requisito, sino como resultado. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice: porque para vosotros es la promesa. ¿La promesa de qué? Del bautismo del Espíritu Santo. Y luego para vuestros hijos, las generaciones venideras. Amén. Y para todos los que están lejos, en todas las generaciones. Y me dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿De qué está hablando allí? Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Porque el creyente se convierte en el templo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene Dios a morar en el creyente por el Espíritu. Así que es imposible que nosotros estemos negando que no hay que recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Entonces la iglesia es de Jesucristo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué bueno, hermanos y hermanas, es entender esto. Qué bueno, hermanos pastores, de entender que Él dice: sobre esta roca, sobre esta verdad que has declarado. ¿Cuál es la verdad que has declarado? Que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesucristo es la roca de los siglos. Él es el fundamento de la iglesia, fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Amén. Entonces es un gran error tratar de hacer organizaciones porque yo tengo un proyecto. Porque figúrese, si alguien dice: aquí en esta iglesia Pentecostal Unida ya yo no puedo estar, aquí hay muchos errores. Entonces uno se preguntaría: entonces la que vas a formar será sin errores. Y para donde te vas, allá no hay errores. Los errores humanos siempre los habrá. Amén. Lo que tenemos que evitar es que no haya errores en la doctrina que tenemos. Cualquier pastor de los nuestros que salga predicando algo que no es de la doctrina, se le llama la atención. Amén. Pero se le llama con respeto, se le llama con amor, si es porque no entendió bien eso, porque eso puede pasar, ¿no?
Yo creo, hermanos, que todos hemos tenido eso. En un tiempo predicamos algo que ahora vimos que eso no es así. Porque vamos creciendo en conocimiento y tenemos nuestros maestros que nos van guiando. Amén. Pero si el pastor dice, no, así es que creo yo y nadie me va a obligar a creer otra cosa, entonces ahí sí ya las cosas se ponen graves. Amén. Porque tiene que ser uno humilde y dejarse conducir, dejarse enseñar. Amén. Y la Biblia tiene sus reglas de interpretación. Toda doctrina tendrá que ser fundada en la luz general de la Biblia. No podemos tomar un versículo aislado totalmente para fundar doctrina. Eso que estamos hablando del nuevo nacimiento, eso está clarísimo en la Biblia. La Biblia dice que el nuevo nacimiento es por la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 17. Él nos hizo renacer por la palabra. Amén, gloria al nombre del Señor. Y por el Espíritu. Así que el bautismo del Espíritu Santo es Dios viniendo a morar en nosotros y nos toma como templos de Él en la tierra. Amén, alabanzas al nombre del Señor. San Pablo en esto sigue profundizando y dice en el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vea, lo más sabio y lo más inteligente que hay en la tierra es el Evangelio de Jesucristo, la iglesia. Vea, la gente más inteligente que hay, según lo que dice la Biblia, es el que entiende el Evangelio. Porque es la ciencia de Dios. Alguien va a una universidad para aprender una carrera, una ciencia, pero de todas maneras es humana, es terrenal. Pero el que logra entender el Evangelio es sabiduría divina, sabiduría del cielo. ¡Aleluya! Escuche esto. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oiga, la palabra riqueza quiere decir abundancia. Riquezas de gracia. ¿Cuál es la gracia? El favor de Dios hacia el pecador, sin que el pecador merezca ese favor. Esa es la gracia. Favor inmerecido. Nacido bajo pecado, nacido bajo sentencia divina, totalmente con una naturaleza pecaminosa, bajo el poder del pecado y del diablo, totalmente listos para irnos al infierno. Y entonces él dice, yo amo a la gente, yo voy a salvarlo. Y él se viene a la tierra, amén, y se deja crucificar, se deja escupir en el rostro, se deja decir que era endemoniado, que era hijo de fornicación, lo clavaron en la cruz. Todo eso es la gracia de Dios, amén. Y dice que es una riqueza de gracia. Amén, gloria al nombre del Señor. Dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, amén, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia. Por eso, hermanas y hermanos, hay que estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No se contente solamente oyendo la enseñanza del pastor. Léala usted mismo. Lo más precioso que tenemos en las manos es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Es triste que el creyente pierda horas tras horas viendo televisión y que no lea la Biblia. Hermanos, o en cualquier otra cosa ahora con las redes sociales. Por eso, hermanos pastores, hay que trabajar con la juventud para que ellos puedan entender esto. Porque un joven que pasa viendo las cosas que le presentan las redes sociales y él no siquiera lee la Biblia, cree que la Biblia es para viejos. No